Estas son 5 cosas que no sabías, parte 30. Número 5. Youtuber entre comillas y el truco que terminó muy mal. Supongo que por noticias como las que veremos ahora la palabra youtuber está sucia, bastardizada y se usa de forma despectiva, por lo menos en esta parte del mundo. Lo que no deja de ser curioso porque mientras youtuber está aceptado y dentro del diccionario inglés, se usa más aquí, como en noticias como estas. La RAE salva al youtuber entre comillas del famoso caranchoa entre comillas. Faltan comillas en el mundo cada vez que se trata algún tema de YouTube. En cuanto a la noticia, porque puede que a alguno le interese, dice que no pueden condenarle porque la palabra caranchoa no existe. Es decir, que no está contemplada por la RAE, y mucho menos que sea una palabra ofensiva. Usar esas palabras es de hecho lo más inteligente que puedes hacer. Por ejemplo, por poner a otro, Auronplay también utiliza muchas palabras inventadas o mezclas sin sentido, y con ello consigue ser gracioso sin rayar lo ofensivo o incluso legal. Una técnica que ya se usaba en bromas telefónicas de la radio hace 13 o 14 años. ¿Sí? ¡Sí, listo, sí! ¡Ya me cago en tu oído! Me sobran, hijo de p***, te apuñalo, vamos, te arranco la vida. ¡Te muerdo en el cuello si me apuñalas! ¡Te muerdo en el cuello! Te apuñala, es que te la apuñala te la meto en el... ¡Pero que te vayas ya, Pimpín! ¡Que te vayas ya! ¡Francisco! ¡Hija de mierda! ¡Francisco! Voy a seguir donde vives y te voy a hacer la vida imposible. Te voy a meter fuego a tu casa si hace falta, hombre. Te voy a romper la espalda con la porra. Y hasta es posible que los primeros en usar esa técnica milenaria sean algunos argentinos que parece que tengan un don para los insultos creativos. Seguro que lo viste en el Mundial, llamando a los jugadores destructores de alegrías a alguien que pedía tener mayúsculas más grandes para insultar, o en lugar de llamarle calvo, que es muy fácil, le llamaban tobogán de piojos. No te puedes cabrear con eso. Bueno, volviendo a lo de antes, que me sacáis temas y me desvío. A todo se le llama youtuber, a todo el que suba vídeos de hecho lo puedes llamar así, aunque en el fondo cuando lo usan, quieren referirse a ese niño que no ha tenido otro trabajo en su vida, no muy inteligente y quizás está orgulloso de no serlo, y que se dedica a hacer cualquier tontería para conseguir visitas. Irónicamente, las noticias que destacan y la forma en que lo hacen también es para conseguir visitas. A veces nos olvidamos que el periodismo también es un negocio. De esa forma, hace meses, se supo que un youtuber había recibido un disparo mortal de su novia porque él mismo se lo pidió. Resulta que esta pareja, Mona Lisa y Pedro Ruiz, tenían un canal donde se hacían bromas entre ellos y mostraban la vida familiar que tenían con sus hijos. 2 hijos, teniendo ella 19 años. Rápidamente puedes ver que ahí hay algo un poco turbio. El caso es que, en su afán de ser más conocidos, de tener más suscriptores y poder montar fiestas, como ella misma reconoció, querían hacer algo impresionante y con ello peligroso. Al chico no se le ocurrió otra cosa, quizá recordándolo de alguna historia u otro vídeo de YouTube, pensó que podía parar una bala con un libro grueso. Y se puede, no es una idea absurda por sí sola. Lo absurdo es que para hacerlo más llamativo se puso el libro en el pecho, le dio la pistola a su novia y le dijo que le disparase. Ella al principio no estaba segura porque eso parecía innecesariamente peligroso, pero él la tranquilizó enseñándole como prueba otro libro donde la bala se había parado. Ya con eso, ya con un poco más de seguridad, se puso a un palmo de distancia y el libro no paró nada. La bala lo atravesó con tan mala suerte de ser más que suficiente para matarle. Vale, ahora repasemos un poco la historia porque hay unas cuantas cosas que no entiendo. Por un lado, el arma que usó fue una Desert Eagle calibre 50. Eso significa el calibre más potente que puedes encontrar para una pistola. Para ver algo más grande, ya tendrías que pasar a los fusiles. Para verlo más claro, mira la imagen. La clásica 9 mm es esta. La 50 AE es la primera. Esta. Mi duda es, ¿por qué usas en tu truco el mismo calibre que está recomendado por su potencia? Para defenderse contra osos. ¿Por qué? Si quieres entender mejor la potencia, basta con que busques Desert Eagle 50 en YouTube y verás el retroceso que tiene ese bicho. Aquí hay alguien de hecho que prueba lo de cuántos libros hacen falta para parar un calibre 50 y mira hasta dónde llega. Pensar que 4 centímetros de papel basta para parar la bala es estúpido. Ni en 1000 pruebas lo conseguirías. Estás más cerca de pararla con la mente que con un libro de 4 centímetros. Así que, alguien mintió. O ella para justificar el haber disparado, o él. Pero si fue él el que mintió, significa que quería que ella le matara. Y no sé qué tiene más sentido, porque aquí es donde entra la segunda duda. ¿Por qué no se puso un chaleco antibalas? Ponérselo no le quitaría la parte impresionante, porque no tienes por qué mostrar que lo llevas y te cubres, literalmente, por si algo sale mal. Terminarías con algunas costillas rotas y con un dolor insoportable, pero vivo. No sé, cuanto más lo veo, menos accidental se ve. En cuanto a la chica, se le condenó por homicidio involuntario, pagó una multa de $7.000 y a pasar un mes al año en prisión durante 3 años. Número 4. Kurt Gödel, al que se le considera como al mayor lógico matemático de la historia. Dejó de comer y evitaba el contacto con la gente porque creía que le iban a matar. Kurt Gödel no es un nombre tan popular como puede ser Albert Einstein, porque mientras Einstein era un showman que le gustaba el reconocimiento, las fotos y la fama,
Kurt era todo lo contrario, callado, introvertido, no le apasionaba ser una persona famosa, pero puedes hacerte una idea de su genialidad cuando el propio Einstein, quien fue su amigo, consideraba más interesante que su propio trabajo, reconociendo que le motivaban más las charlas que tenían de camino a casa que lo que él estaba haciendo. Lo que no se sabe es de lo que hablaban, no solo no lo compartían, sino que encima lo hacían en alemán, pero parece ser que era muy interesante para él. Una anécdota para que veas cómo era. Einstein y Oscar Morgenstern, un economista, estaban junto a Gödel cuando se quería sacar la ciudadanía estadounidense, porque sabían que todo lo que tenía de genio lo tenía de loco inconsciente. En la audiencia salió el tema del nazismo. El juez le dijo: hasta ahora has tenido la ciudadanía alemana. Gödel le corrige diciendo que es la austríaca, lo ignora y sigue diciendo que sea como sea, fue bajo una dictadura y que afortunadamente eso sería imposible en Estados Unidos. No sé si se lo tomó como un reto, pero seguidamente Gödel le dijo que él había encontrado una forma de hacerlo posible. ¿Cómo se podría emular la dictadura nazi en Estados Unidos y encima de forma legal gracias a una contradicción que había encontrado en la Constitución? El ambiente se puso tenso. Einstein y Oscar le hicieron callar rápidamente, mientras el juez, aunque preocupado, decía que no estaba interesado en saberlo. Finalmente consiguió la ciudadanía, dejando claro, eso sí, que no volviera a comentar ese asunto en su vida o podría perderla. Y lo mejor de todo es que no lo hizo en modo amenazante, solo lo hizo porque era exigente y encontrar incongruencias lógicas era su pasión. Y parece ser que había encontrado algo. Es impresionante su historia porque es curioso cómo esta persona tenía su lado paranoico ajeno a toda la lógica que él amaba. Por ejemplo, creía firmemente en la existencia de los fantasmas. Creía que el general MacArthur, una figura de la época, había sido sustituido por un doble basándose en las mediciones de la nariz que había hecho con las fotos de los periódicos. Pensaba que había fuerzas invisibles en el mundo que nos llevan hacia el bien, y la que le mató. Creía que otros matemáticos trataban de envenenarle. Por ello, la única manera que tenía de comer era ver cómo su mujer Adele preparaba la comida y a veces la tenía que probar antes. Por su parte, solo podía comer comida para bebés y mantequilla, aunque no servía de nada porque seguidamente tomaba laxantes. Era su forma de asegurarse de expulsar el supuesto veneno. Su muerte vino cuando su mujer fue hospitalizada. Sin nadie de confianza, dejó de comer y murió de inanición. Una forma de morir un poco extraña para alguien que es principalmente conocido por su lógica. Número 3. Más flexiones en 24 horas. Aunque criticado por si no las hace 100% perfectas, la persona que tiene el récord de más flexiones es Charles Serviccio con 46.001 en 21 horas y 6 minutos. Lo que hacía eran tramos de 50 flexiones, paraba, lo apuntaba, descansaba y otras 50, y así hasta 46.000. Como dije, no le tienen mucho aprecio porque creen que no lo está haciendo bien. Cosas de internet, como siempre. Pero no sé qué impresiona más, la verdad, si este de 46.000 o el que había antes de que cambiara el formato. Antes, el formato, la categoría, decía sin parar. Y en esa categoría está el japonés Minoru Yoshida con 10.507 flexiones seguidas. Pues qué pocas, ¿no? Número 2. Michael Crichton. Michael Crichton, lo conocerás por los libros de Jurassic Park, cuenta que en sus años universitarios tenía la sensación de que el profesor de literatura le daba peores notas de las que se merecía, y lo pudo demostrar. El clásico "el profe me tiene manía", que se ha usado y parodiado tanto que por momentos olvida que en algunos casos es verdad. No son máquinas y si les caes mal estarán menos predispuestos a reconocer un buen trabajo en cualquier cosa que hagas. Por ello, aunque Michael sabía que sus trabajos eran buenos o decentes, el profesor criticaba mucho su estilo y lo calificaba como C o C+ como máximo. Tardó un tiempo, pero al final tuvo la convicción de que no era un problema suyo sino del profesor y tramó un plan para demostrarlo. El plan era muy sencillo, aunque arriesgado. En el siguiente trabajo copiaría uno de los ensayos más alabados y famosos de los años 40 y lo entregaría como suyo. Arriesgado porque si le pillaban le expulsarían de Harvard, pero sintió que merecía la pena. Era una forma de saber si era tan malo como sugería ese profesor. El siguiente trabajo era Los viajes de Gulliver, y se acordó de la crítica más famosa, la que hizo George Orwell. Política frente a la literatura, un examen de los viajes de Gulliver. Hizo Control-C, Control-V y lo entregó. Aunque quería demostrar una cosa, demostró dos. Una, tenía razón. Ese profesor valoró con un B- un trabajo tan importante. Y dos, no se dio cuenta de que era obra de George Orwell, que es igualmente o más grave. Aunque pudo demostrarlo, igualmente dejó de estudiar literatura y se centró en la antropología y la medicina. No llegó a ejercer porque enseguida pudo dedicarse a su pasión, que era escribir. Era inteligente y mucho. Se graduó en Harvard con summa cum laude y sin embargo, siguiendo esa línea como la del lógico matemático Gödel, Michael creía que los viajes astrales y la clarividencia eran reales. Cada loco con su tema.
Número 1. Negligencia. Hace poco, Suecia se suma al carro de la renovación del Código Penal en lo referente a las agresiones sexuales, diciendo que la mujer tiene que decir con gestos y palabras que consiente o de lo contrario, podrá ser visto como una violación negligente, donde no hace falta usar la violencia, intimidación, nada. De hecho, no hace falta ni que seas consciente de ello, diciendo que es responsabilidad del hombre detectar las señales de que la mujer no quiere, y ya bien sea porque las ignores conscientemente o no sepas nada porque eres un patoso empatizando, serás un violador. Con el noble fin de querer proteger a las mujeres se llega a extremos absurdos. Ahora, no solo el no es no, el silencio es no y el sí es sí, sino que algunas formas de sí también son no. Por ejemplo, ahora toda aquella relación sexual en la que ambos estén más o menos borrachos, algo que no suele pasar, ¿verdad? ¿Dónde se ha visto que dos personas borrachas tengan sexo? Pues ahora, cualquiera de esas dos personas pueden posteriormente denunciar a la otra, teniendo claro más credibilidad la mujer. Es perfectamente denunciable gracias a esa ley, porque el consentimiento bajo los efectos del alcohol no tendría ninguna validez. En ese estado, de hecho, se puede alegar que te aprovechaste. Pero ojo, no estamos hablando de la borrachera que te deja inconsciente o en un estado prácticamente de sumisión, esas son evidentes, está claro. Se está hablando de la borrachera de un par de cubatas. Aunque haya dicho que sí, aunque sea ella la que lleva la iniciativa, si hay alcohol de por medio, se podrá decir que su consentimiento estaba influenciado por él, y en ese caso, su sí era un no, y era tu responsabilidad haberlo sabido. Eso deja anécdotas graciosas como la de aquel estudiante que después de una fiesta y tener sexo con una compañera, la denunció no porque abusara de él, lo hizo solo por miedo a que ella lo pudiera hacer antes y le echaran del colegio. En este término te están diciendo que el arrepentimiento al día siguiente es violación, porque no importa lo que esté pasando en ese momento, importa lo que se diga después. Imagina esto siendo una chica. Sales de fiesta, bebes pero no mucho. Conoces a un chico, un amigo de un amigo, te hace gracia, te cae bien y te invita a su casa. Aceptas y estando allí no estás mal porque no estás siendo grosero o impertinente y por no querer negarte a sus avances o bien por no ser maleducada o por si se puede enfadar o por lo que sea, termináis en la cama. Al día siguiente, sin embargo, hablando con una amiga te sale la expresión de que te sentiste forzada, no por él directamente, sino por la situación o por el miedo a decepcionarle, concluyendo dando una vuelta enorme, eludiendo cualquier responsabilidad que de hecho tuviste sexo sin quererlo, y lo denuncias. Ahora imagina esto siendo chico. Sales de fiesta, bebes pero no mucho. Te presentan a una chica y conectas tan bien con ella que las bromas te salen solas. En un momento dado le invitas a tu casa sin muchas esperanzas, pero acepta. Entiendes que ahora ella está en la casa de un extraño por lo que tratas de ser aún más atento. Y ves que de repente muestra una faceta tímida, un poco insegura. Cosas que de hecho te parecen adorables. Termináis en la cama y tienes siempre la iniciativa, no te parece mal, es tu primera vez con ella. No sabes sus gustos, así que asumes que tienes que llevar el control. Al cabo de unos días, sin embargo, te denuncian por violación negligente. Y por más que analices cada segundo de aquella noche, no vas a entender qué ha pasado. Moraleja para las chicas, no esperes que tu pareja sexual te lea la mente. Si una situación es incómoda y sientes la necesidad de seguir porque tú misma te estás presionando, una situación frecuente en chicas jóvenes, habla con las mujeres de tu familia porque te darán 1000 consejos de cómo lo hicieron ellas, de cómo quitarte esa falsa obligación de seguir, que el exceso de amabilidad o cortesía no te impida rechazar lo que no te apetece hacer. Moraleja para los chicos, venga coño que parece que te esté obligando. ¿Alguna vez habéis escuchado eso o lo habéis dicho? Puede ser una señal, para nada clara, pero puede serlo. Si todo el trabajo lo tienes que hacer tú, que más que una interacción parece que estés haciendo un monólogo, como mínimo sospecha, no hay nada más que puedas hacer. Rezar, quizá. Da miedo y sinceramente da pena, porque la ley tiene ese toque de ironía con el tendrías que haberte dado cuenta de que no consentía, con el hecho de cómo vas a demostrar después en caso de que te acusen si lo hizo o no, y si tenía validez o no. Son incluso graciosos diciendo que la nueva ley no elimina el hecho de que se tienen que presentar pruebas, y lo dicen sin pestañear, mirándote fijamente el alma esperando que te lo creas, cuando esa ley está hecha precisamente para incriminar más fácilmente. Para ellos, cuando dicen prueba se refieren al testimonio de la víctima, que se elevará a la categoría de prueba si no se contradice. ¡Qué buenos tiempos en los que siendo joven yo también creía que la justicia era así de simple! Pero no, si eres hombre tienes las de perder. Gracias a la discriminación positiva, la presunción de inocencia con respecto a las agresiones sexuales se ha evaporado, igual que con la violencia de género. Se suele creer que es todo únicamente por el feminismo actual, y sí, en parte. Es verdad que la campaña política que están haciendo es brutal, porque ahora es lo que mueve el dinero, pero esta división ya existía desde hace tiempo. Recuerdo que el marido de una de mis tías, que era policía, dio un consejo. Lo que no recuerdo es el contexto, pero sí perfectamente lo que dijo. Si quieres joder a un tío, aráñate, pégate, arráncate la ropa y ve a la policía llorando. La situación es para tener paranoia, porque obviamente lo vas a negar. Dirás que se lo ha hecho ella, pero eso también lo diría alguien que es culpable. El éxito que tenga esa chica dependerá de cómo de creíble sea su historia, de la gravedad de las heridas que se autoinflija y de lo que pretenda conseguir con ello. Si quiere quedarse con la custodia de los hijos, la tendrá automáticamente. Si quiere una orden de alejamiento, la tendrá automáticamente. Si quiere sencillamente vengarse y que tu entorno dude de ti, lo tiene 200% asegurado.
¿A qué mola? Pues no ha cambiado nada, o sí, pero a peor. Si antes era tan común como para que un policía lo aconsejase a las mujeres de mi familia, imagínate ahora que se hacen leyes expresamente para ello. Esta ley viene en una época en que solo buscan aumentar el éxito de las condenas, reducir el porcentaje de las absoluciones, independientemente de si hay pruebas o no. Resumiéndolo, más facilidad para denunciar, más facilidad para condenar, más complicaciones para demostrar tu inocencia. Parece como una ley que esté a medio hacer. Ya veremos cómo evoluciona, pero ya os digo que no tiene buena pinta porque lo peor de todo, lo que menos sentido tiene es que no protege a nadie ante situaciones reales, no va a cambiar nada. No van a bajar los crímenes sexuales por esto, porque ni es una medida de prevención, ni condena más fuertemente a quien lo haya hecho, que sería lo lógico, entre otras medidas que se pueden tomar, sino que abre el espectro y te dice que ahora hay más situaciones que se pueden considerar violación, añadiéndole claro esa mágica palabra negligente, para decirte algo que parece tener sentido, el que sin darte cuenta tu irresponsabilidad ha dañado a una persona. Aquí la parte interesante es esa responsabilidad que presuponen que tienes de ser capaz de valorar cualquier situación y cualquier tipo de personalidad, porque aquí los mismos hechos son o no delito dependiendo de la persona. Para hacerte una comparación, negligente tiene sentido en el ámbito profesional porque te presuponen una responsabilidad dada por tu cargo, formación y experiencia. Se habla mucho de negligencia en el ámbito médico cuando lo que han hecho te lesiona o te mata, no queriendo, sino porque te recetó los medicamentos que no eran o al no seguir los protocolos en una operación te contagió una infección de otro paciente. Pueden ser mil cosas. Lo anterior significa que te están dando la responsabilidad en tener claro que el otro consentía y sería perfecto si todos fuésemos iguales, pero no lo somos, y algunos se basarán en el lenguaje corporal para tenerlo claro, y otros sencillamente lo preguntarán sin fijarse que posiblemente la chica esté llena de dudas y preferirían no hacerlo. Esta es la razón de por qué es un problema. Es muy fácil saber si un médico ha sido negligente porque hay protocolos, pero no pasa igual con las relaciones sexuales, no hay protocolos tan estrictos. ¿Se necesita hacer un consentimiento verbal y corporal? El verbal, ¿cuáles son las preguntas que sirven y cuáles son ambiguas? ¿Cuál es el no verbal? ¿Se puede confundir con amabilidad? Si lo confundo con amabilidad y cortesía y no me dice nada, ¿soy culpable? ¿O depende todo del punto de vista de la chica y de lo que ella crea que ha pasado? ¿Es eso de lo que estamos hablando? ¿O quieren que al final, antes de quitarse la ropa, decir sé que hemos estado 4 horas juntos toda la noche, nos hemos reído, besado, me has abierto la puerta de tu casa y me has presentado a tu canario Rodrigo, pero aún así necesito una confirmación explícita y verbal de que estás dispuesta al 100%, no 99%, al 100% en tener sexo esta noche? Si es así, firma aquí, perfecto, mañana vamos al notario y le damos valor legal al documento. Hasta mañana, ha sido un placer. ¿Y qué pasa con los primerizos? Todos al principio somos patosos, ridículos, vergonzosos. Un amigo te da un consejo, lo intentas, la chica te dice que es el consejo más estúpido que ha escuchado en su vida, te ríes, aprendes, vives. Es rara la persona que no tenga unas primeras experiencias extrañas, y lo son por lógica. Son tus primeras veces y no estás seguro de nada, y estás entre dejándote llevar y llevando. Estadísticamente dará la sensación de que aumentan los casos de agresión sexual, que justificará la creación de este tipo de leyes, pero eso es porque se empezará a condenar a más gente por entender que ahora, si la situación es confusa, poco clara o se arrepiente, también puede ser delito. O no. La misma situación para algunos lo será y para otros no. Por eso sabes que está mal planteada cuando te dicen que el delito es interpretable. No importan los hechos, importa cómo interpreto los hechos. Y te preguntarás, si es tan evidente lo absurdo que es, ¿cómo es que existe o incluso va a peor? Porque, como dije, es un negocio que mueve muchísimo dinero a todos los niveles. Salvando las diferencias, es parecido a provocar un enfrentamiento internacional para poder vender las armas y la munición que tenías fabricada. La paz es barata y la guerra genera dinero. Si te da la sensación de que hay una confrontación, es que lo están haciendo jodidamente bien. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto!